me llamo José Luis Campins, tengo 42 años, soy de Mallorca, de un pueblo que se llama Buñola, de la Sierra de Tramuntana. Me encanta mi pueblo. Vivo desde los 5 años, nací en Sa Pobla, mis padres se separaron y vine a vivir con mi madre a Buñola y me siento de Buñola. De Sa Pobla no tengo casi recuerdos, porque a los 5 años, como te puedes imaginar, no en Buñola, pues toda mi infancia he pasado todas las etapas de gamberro, de todas las etapas que puede tener un niño y la pubertad, y me siento de Buñola aunque haya nacido en Sa Pobla. En mi tiempo libre, ahora mismo, me gusta caminar. Me voy a caminar con mi perro, salgo todas las mañanas a las 6 de la mañana a caminar con mi perro. Eso es lo que me gusta y lo que me sienta bien hacer. Y anteriormente era portero de fútbol y entrenaba federado durante toda mi vida, y ahora he encontrado mi nueva manera de hacer deporte, que es caminar mucho, y en mis vacaciones hacer caminos de Santiago, que bueno, los que ya me conocen saben que estoy haciendo caminos muy largos, tipo el primero que hice de Mallorca, camino portugués, el camino francés. Bueno, esto en mis vacaciones pues hago caminos largos. Yo empecé muy pronto a trabajar, realmente no es hasta ahora mismo. Yo empecé a los 14 años por motivos familiares y también yo la verdad que no me gustaba demasiado estudiar en ese momento, y también por una mezcla de motivos familiares. Y cuando probé de ir a trabajar con un señor que era embaldosador, ya me encantó eso. Yo dije, esto va a ser yo quiero aprender este oficio, me encantaba, quería aprender, tenía muy claro que mi objetivo no era ganar dinero, porque yo daba una parte de lo que ganaba la familia, y mi objetivo era aprender rápido. Y me acuerdo que a los 16 años tenía la madre de una novia que tuve. Le dije, yo voy a ser empresario, voy a tener una constructora, voy a tener una promotora. Y me dijo, ¿cómo estos sois maestros de obras de pueblo y esto? Y me dijo, me comparó con un maestro de obras que tiene 5 o 6, no, tengo mucho más, no sé qué. Y a veces me dice, algunas personas me dicen, hostia, con 16 años ya decías que tendrías lo que tienes ahora. Y bueno, ahora pues he tocado otras empresas, como ahora tengo el coworking donde estamos grabando, un coworking donde se alquilan oficinas y hay despachos para alquilar, sala de reuniones, cocina, todo comunitario. Están mis oficinas de la empresa de construcción, tengo un gimnasio dentro del mismo coworking, alquilada una sala para hacer ballet que lleva Sport Atenas, que la explota otra empresa. Bueno, ahora estoy diversificando un poquito el tema de empresas. También soy el presidente de la Asociación de Empresarios de mi pueblo. Y arrancamos de cómo empezó todo. Es una buena pregunta, porque hay chicos que me dicen, pero ¿cómo has hecho para tú, desde cero, sin dinero, sin que te ayude nadie, empezar todo esto? Pues es un camino largo, pero tienes que ir aprovechando las oportunidades y tener claro qué es lo que quieres. Yo desde muy pequeño tenía claro lo que quería. Mi objetivo era aprender. Yo a mi maestro cuando era joven nunca le pedí cuánto cobraría ni cuántas horas haría, sino que mi objetivo era aprender. Estaba con un señor que era el mejor en lo que hacía, en el embaldosar, y yo lo sabía, y yo no, pues él ya me valoraría lo que, de hecho fue así. Y mi objetivo era aprender. Esto tendría que ser una cosa que tendrían que aprender los jóvenes de ahora, que para empezar a trabajar te dirían, bueno, ¿qué voy a cobrar? ¿Cuántas horas haré? ¿Habrá aire acondicionado? ¿Qué días de vacaciones tendré? Esto está bien, tienes que saber tus condiciones, por eso están los convenios laborales y todo, pero pienso que tendría que haber otro objetivo en los jóvenes, porque la mentalidad está cambiando, y creo que tendría que ser un poquito más de querer saber desde el principio y no estar exigiendo antes, cuando estás empezando, si no sabes nada, tienes que aprender aún y estás exigiendo. Yo empecé así, sin saber cuánto cobraría, nunca decía cuántas horas haríamos, las horas que eran necesarias, no tenía un horario fijo, lo que tenía claro es que quería aprender. Bueno, ya con 18 años yo ya había aprendido a embaldosar. Este señor me iba dando trabajos, porque yo me junté con su hijo, que también aprendía a embaldosar, y a la edad de 18 años yo ya era autónomo y hacíamos embaldosados, repartía tarjetas a mi tiempo libre en obras que yo trabajaba para constructoras que me subcontrataban la baldosa, el alicatador de cocinas, o a veces particulares que me decían, me alicatas la cocina y me cambias el baño, pues lo deshacíamos. Mis inicios fueron así. Primer golpe de cómo crece la empresa fue una oportunidad, porque sí, eso sí que es
quiero dejar claro que la suerte no existe. La suerte es una combinación de que te está pasando una oportunidad y te atreves a cogerla y te tiras al carro. A veces también he oído de alguien decir que no son los listos los que levantan, los que se hacen empresarios, sino los ignorantes. Puedo pensar que esto era así porque claro, yo me tiré de cabeza a muchos sitios que si yo... Mucha gente piensa demasiado. Hostia, voy a tener que pagar estas cosas, voy a tener que hacer esto. Bueno, yo me tiré de cabeza, tenía claro que quería saberlo y a veces era ignorante a lo mejor en lo que me venía de papeles, de puestos, de todo, que a veces si empiezas a pensar todo eso no te tiras a emprender. Sí, tienes que estar allí. Y esto fue porque mi hermano trabajaba en vuelvo al tema de qué pasó. Cuando empecé a alicatar, pues en Baldosar tuve un peón, no sé qué, pero el primer crecimiento de la empresa fue cuando mi hermano trabajaba en una empresa de venta de maquinaria de bombeo, que después él cogió ese departamento y es su empresa más grande, esto se dice Maki Project, y alquila y vende máquinas de bombeo. En esa época yo tenía 22 años y él me dijo, estas máquinas en la península están funcionando con arena de río, bombean mortero pasta para hacer los embaldosados. Primero hay que hacer el atarracado del suelo para después embaldosar con cola la solera del suelo. Pues estas máquinas de bombeo bombean tanto gravilla como mortero para hacer las soleras para después embaldosar con cola. Estas bombean 4 carretillas por minuto. Tú imagínate que estas máquinas, ahora ya están instaladas en Mallorca y por todos lados, estas máquinas no estaban instaladas en Mallorca, solo había 1 o 2. Y yo con 22 añitos, mi hermano me dice estas máquinas y yo me tiro a la piscina, hago un leasing, me voy al banco, me dejan un leasing, me dejan un préstamo de empresa, un leasing y compro una máquina de estas que alrededor de 30.000 euros, máquina de compresor de aire. Y claro, imagínate la ventaja sobre todos los otros constructores o embaldosadores que pasaban presupuesto para subir una carretilla de gravilla con un montacargas o con una grúa, pero sube el montacargas. Eso, ¿cuántas carretillas? ¿Cuánto tiempo para subir 4 carretillas? Pues a lo mejor estabas 20 minutos para subir 4 carretillas. Con estas máquinas son 4 carretillas por minuto a una altura de 10 plantas. Me tiro a la piscina, pues soy de los primeros que tengo estas máquinas de bombeo y eso me hace tener un montón de obras de constructores, los constructores más importantes de Mallorca, y las obras más grandes me las daban a mí y a otra empresa de embaldosadores. Y ya con 23 años tengo 66 embaldosadores, que unos trabajan con máquinas de bombeo. Ya llegué a comprar 4 máquinas de esas en cuestión de un año, 23 años, con leasings. Y tenía unas collas haciendo tapando de gravilla. Estas máquinas de bombear rellenan de gravilla. Los tubos, cuando los electricistas han pasado los tubos del fontanero, rellenan de gravilla encima de los tubos y hacen la solera de mortero para después embaldosar con cola o poner parquet. Tenía las 4 collas que me hacían las soleras y después el resto embaldosando. Yo depresaba precio a las constructoras. Y llegué a hacer la cárcel de mujeres, 180 viviendas en la calle FEMU, en Palma, la 9 sede de GESA. Trabajé parte del hotel del hospital Son Espases, del hospital más grande que hay, institutos, bueno, todas las obras grandes nos las repartíamos entre 2 o 3 empresas que iniciamos el tema de máquinas de bombeo y podíamos tener precios más, pero que nos arriesgamos haciendo leasing y fui de los primeros en tener estas máquinas. Pero ya con 23 años, cuando mi hermano me dijo estas máquinas están yo aproveché esa oportunidad, fui decidido. De repente, no hay mal que por bien no venga, porque vino yo con 24 años, vino la crisis de 2007, porque la empezamos, alguien dice que es la crisis de 2008, 2009, pero en la construcción la notamos en 2007. Me parece que eran 17 empresas que yo trabajaba subcontrata, constructoras, me quebran, creo que eran 11. Si yo había ganado, eso era el boom, voy a poner un ejemplo, más o menos van por ahí los tiros, en súper poco tiempo
había ganado 150.000 euros. Me dejaron a deber porque en ese tiempo pagaban con pagarés a 6 meses. Yo negociaba los pagarés porque yo no tenía espalda. Negociaba los pagarés, el banco te negociaba el pagaré y te cobrar una comisión, pero si la empresa quebraba, te volvían a quitar el banco. Yo de pensarme ser el puto amo con 23 años, de ser el amo de hostia, tengo aquí, he ganado un montón de dinero en súper poco tiempo, porque súper decidido, lo perdí todo. Lo perdí todo, me acuerdo que de 18 empresas, 11 me quebraron, todos los pagarés que me habían pagado durante esos 6 meses y me dejaron a deber 40.000 euros más del dinero que yo había ganado. Desde el principio que yo, desde autónomo, me puse con 18 años y recuerdo que mi hermano me dejó 100.000 pesetas para comprar las herramientas básicas para empezar. Bueno, ahí pierdo todo, entro en una pequeña depresión que no sabía, yo no podía seguir trabajando como embaldosador porque trabajaba para constructoras y yo no sabía nada más que hacer solares y embaldosar y sabía de obra. Yo no sabía, el constructor principal tenía que saber un poco de electricidad, fontanería, no sé. ¿Qué pasó? Aquí fue una cosa mala que perder todo lo que tenía, pero fue una cosa buena, porque gracias a eso di el salto a constructor principal y también me arriesgué mucho. ¿Qué pasó ahí? También tengo que decir una cosa, que en ese momento todo el mundo hacía suspensiones de pago y todo esto. Yo hubiera podido hacer suspensiones de pago. Hasta me vino un abogado que no sé de dónde salió este abogado y me dijo: no, yo te consigo facturas de moduleros, tú pagas el IVA, no sé qué historia me contó y tú te puedes quedar ese dinero, no puedes tener ninguna empresa a mi nombre. No, ¿qué dices? La gente que trabaja para mí es gente que yo conozco de mi pueblo, de mi entorno, soy mi segunda familia, esto para mí no. ¿Qué dices? No, yo me hubiera podido quedar esos 150.000 euros o parte de esos 150.000 euros y abrir empresa a nombre de otro, y a día de hoy tengo 42 años, mi SL tiene 23 años. Esto es una cosa que quiero dejar clara, que yo... Tiraste por lo ético. Sí, no estoy haciendo... No abro una empresa, cierro otra, me quedo con el dinero de nadie, no tengo ningún RAI, una feria de facturación me da el máximo, digamos, soy de Mallorca, de las pocas empresas que quedan con 21 años y tengo 42 años solo. ¿Cómo la mantuve la empresa? Pues allí en ese momento yo tuve un dilema de que no podía seguir trabajando para constructoras. ¿Y por qué las constructoras iban quebrando? Si yo trabajaba para constructoras, lo que me daban embaldosados sin quebraban, es que no tenía sentido seguir trabajando para constructoras. Paré un tiempo que no sabía qué hacer con una cosa, las cosas particulares las seguía haciendo, digamos, las casas particulares que me daban, que trabajaba directamente por el cliente, no había peligro de que quebraran, ni siquiera lo hacía, pero claro, de un montón de gente y todo ese dinero que me dejaban a deber, cogí una póliza de crédito, me quedé pagué lo que debía todo el mundo y me quedé debiendo 30 o 40.000 euros de la póliza de crédito. Y un amigo mío, que me había dado la obra de 180 viviendas de Palma, que trabajaba para una constructora grande, Ángel Jover, me dijo, él había contratado un hotelero, Insotel, un hotelero de Ibiza, que tiene un hotel aquí en Mallorca, y me dijo: estamos a punto de cerrar, con la empresa más grande, más caro de aquí de Mallorca, estamos a punto de cerrar el presupuesto de un hotel de 500 habitaciones, con sus zonas comunes y todo. Me dice: yo creo que si tú vas, tú puedes, ¿por qué no te metas en los hoteles casi todos embaldosados? Digo: sí, pero vosotros necesitáis constructores que sepan, que también te hagan la electricidad, te hagan la fontanería, te hagan pues el resto de industriales, el yeso, todo esto, que sí, el yeso sí que controlaba, pero bueno, que necesitas un constructor principal. Y yo todo eso no lo domino. Y me dijo: pero si ahora con la crisis han quedado un montón de aparejadores, jefes de obra, buenos, de empresas que han quebrado en la calle. Hostia, enseguida pensé con un hombre, se llama José Luis Casco, me acuerdo, con este señor, y hostia, y hablé con él y lo cogí a media jornada. Bueno, me saltaba uno. Primero, el chico este que trabajaba en el hotel me dijo: si yo le digo al hotelero que en vez de 500 habitaciones te dé 100 a ti, a un precio un poquito más bajo, sabiendo que él está allí trabajando y si tú no cumples, estará él, dirá que sí, el hotelero. Vale, yo pienso, vale, y me dice: coge un aparejador. Y hostia, vale, pues me tiré a la piscina. ¿Qué hice? Pues bueno, pues ahí contraté 100 habitaciones con el hotelero, gracias a este chico, amigo mío, que habló con él, y el hotelero se ahorraba un tanto por ciento porque me pagaba a mí más barato que el que tenía que contratar. Y si yo no funcionaba, porque yo era un aprendiz de constructor, tenía la otra constructora más grande de Mallorca para reemplazarme. ¿Qué pasó allí? Yo me fui a vivir con mis perras allí,
tenía madre e hija de pastores alemanes y esto está a 1 hora de mi casa, de Buñola. Está a 1 hora y 15 minutos de aquí. Yo tengo que estar allí y esto tiene que irme bien y tengo que recuperar el dinero tiene que irme bien. Me fui, abría, cerraba. Era el encargado, era el maestro de obra, era todo yo. Era todo menos el aparejador que me llevaba las instalaciones. El aparejador que contraté a Méndez Fornada y venía y contrataba instalaciones y me llevaba todo. Me fui a vivir allí y abría y cerraba la obra. ¿Qué pasó? Cuando yo llevaba las 50 o 60 habitaciones terminadas, la empresa más grande de Mallorca solo llevaba 20. Y cuando yo terminé las 100 habitaciones que tenía contratadas, solo llevaba 50. Y el hotelero me dijo, ¿quieres hacer más? Y aparte yo, como los acabados de embaldosadores, yo tenía buenos embaldosadores y la mayoría de lo que se ve era baldosa en un hotel, en habitaciones, era cambiar la baldosa y todo eso. Pues ¿qué pasó? Al final me dieron 100 habitaciones más. Bueno, al final acabé haciendo casi más trabajo que la empresa más grande de Mallorca, porque yo estaba allí al pie del cañón con todo. Y esto fue mi inicios como constructor. Ahí aprendí mucho de instalaciones que me iba diciendo mi técnico, el aparejador que contraté a media jornada. Ahí empecé a las reformas hoteleras, que gracias a las reformas hoteleras tengo lo que tengo ahora. Pasé 10 años reformando hoteles, pero empezó todo con este hotel. Y aún a este cliente le sigo trabajando todos los años. Bueno, los hoteles son obras que te ponen firmas contratos que tienes que ser muy atrevido. Están constructoras buenas y esto dicen, no, yo no hago hoteles. ¿Por qué? Dice, son locuras, son un poco locuras, pero bueno, como yo soy de estar allí, para hacer hoteles no puedes ser un jefe y pagar dinero a la gente que vaya a trabajar, no, tienes que estar allí a pie del cañón cuando se necesita terminar. ¿Qué pasa? Te firman, tienes que hacer obras que a lo mejor se deberían hacer en 2 años, en 6 meses. En Mallorca los hoteles cierran el 1 de noviembre y empezamos a trabajar con los constructores. Por esto yo hago caminos en verano. Este verano me he comido el camino de Cádiz en verano, que dicen, no lo haga, camino de Cádiz a Santiago, pasando a Andalucía, Extremadura, de una calor extrema, para empezar a las 11, pero me lo he comido porque es que cuando yo no hago hoteles es en verano. En invierno, el 1 de noviembre cierran los hoteles y entramos los constructores, firmamos un contrato con un planning que tienes que cumplir unos hitos. Digamos, en diciembre tienes que tener hecho el alicatado, lo empiezas en enero, tienes que ir a tener tanto de alicatado, un 20% de alicatado. Bueno, tienes que cumplir unos hitos, penalización en los hitos, penalización en el contrato, te hacen firmar penalización en los hitos, penalización en el final del contrato. Si tú en Pascua suele ser, o en el 1 de abril o el 1 de mayo, no tienen el hotel terminado, tú has firmado para eso, una penalización que puede llegar a ser de 500.000 euros, 400. Sí, he firmado hasta penalizaciones de 500.000 porque son según el presupuesto. Si es un hotel de 4 millones de euros, pues la penalización irá en relación al presupuesto. Sí, han quebrado muchos. Por eso mismo te digo que no es suerte, es ser atrevido. Oye, pero si yo ese primer contrato lo hubiera leído bien, o me hubiera podido empezar, por eso he podido empezar a pensar, todo eso no. Por eso digo que a veces los ignorantes y los que echados para adelante, a veces yo he pecado de ignorante y digo, ¿dónde me metí? Yo esto no lo puedo terminar, pero al final he hecho cosas para terminar eso. He llegado a subcontratar, por ejemplo, un hotel que tenía de 2 millones de euros. Yo veía que mi empresa con mi gente no podía terminarlo, me quedaba un 30% de la obra, yo sabía que podía hacer un 15% de ese 30% en el tiempo que calculé. Y tuve la frialdad, con súper pocos años, con 25 años, 26 años, de contratar una empresa subcontrata que me cobraba casi el doble de mi precio, pero la penalización era mucho más grande que pagar el doble. Digamos, yo pagaba a una empresa, si yo cobraba la baldosa a 10 euros, yo le pagaba a esta empresa 20 con tal de que no me pusiera la penalización. ¿Cuál era de 30? En ese 15, era, claro, de 500.000. Yo a lo mejor en ese 15% lo pagué el doble, y perdí una cantidad, pero tuve la frialdad de coger esa empresa, pagarle el doble y
no tener la penalización porque me salía más a cuenta para acabar esa obra. Bueno, pues tienes que hacer, son aventuras las reformas hoteleras. Y la verdad que si no hubiera sido un poco ignorante, no hubiera firmado cosas que ahora mismo hice un hotel de 7 plantas en 7 meses, que esto no fue una reforma, esto fue levantarlo de cero, desde excavación hasta terminado en 7 meses. Tengo un vídeo que puse una cámara, que le puse de condición al hotelero, tenía un hotel al lado, y me tienes que dejar el hotel para meter gente de la península y de donde sea, para encontrar gente, para hacer, y hice 7 plantas en 7 meses. Que la mayoría de hoteles es así, son aventuras que tienes que decirle a los trabajadores